Buen día, queridos hermanos. Bueno, cuán grande es Dios y siempre su fidelidad va a ser para con nosotros y para con todo aquel que invoque el nombre del Señor. Amén. El Señor nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y lo va a hacer por los siglos. Más allá que nosotros cambiemos, Él nunca cambia. Amén. Vamos a abrir su palabra. Vamos a hacerlo en el libro de los Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes. Y vamos a hablar acerca de una persona en medio de de circunstancias extremas que se encontraba, pero aún en medio de esas circunstancias, esta persona de la cual vamos a hablar en esta mañana se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Entonces, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque como hemos cantado en esta mañana en los cánticos, tu fidelidad sigue y lo va a seguir por siempre. Tu fidelidad sigue persiguiéndonos, nunca nos abandonará. Pero tú también buscas a hombres y a mujeres que también te sean fieles a ti. Te ruego que tú nos hables en esta mañana conforme a la necesidad de que cada uno ha traído en su corazón. Háblame primeramente a mí como lo has estado haciendo, Señor. Rogamos tu presencia, rogamos tu unción, la unción de tu Espíritu Santo en medio nuestro, y esta palabra que ha sido lanzada comience a trabajar en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe que este personaje no sale en otro lado, sino en este capítulo de la Biblia? Pero ha sido una persona que, aunque estaba en una situación muy hostil y contraria a sus creencias, él se pudo mantener fiel. ¿En qué contexto estamos hablando de esta persona de Abdías? En un contexto donde quien reinaba era Acab. Acab dice que fue el 7º rey de Israel. Cuando muere David, en su lugar reina Salomón. Luego de Salomón, el reino es dividido, Jeroboam para un lado, Roboam para el otro. Hacia el norte, 10 tribus del pueblo de Israel; hacia el sur, 2 tribus y un poco más hacia el sur, Judá. El rey Acab reinó en el norte de Israel 22 años. Pero quiero que empecemos a ver entonces el contexto en el cual este varón que hemos leído tuvo que convivir. Si podemos buscar en Primera de Reyes 16:30, fíjese que Acab dice en la Biblia que
dentro del pecado fue el mejor. Fue especialista en pecar. Miren, lo dice la Biblia. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Lo hizo durante 22 años. Estos 22 años fueron muy difíciles para el pueblo de Israel. Y Acab, hijo de Omri, pero hizo lo malo como cualquiera, dice, más que todos los que reinaron antes de él. Este era el contexto donde nosotros hemos leído en el 18:4 que Abdías se mantuvo fiel. Y vamos a hablar de quién fue Abdías. Reinó 22 años. Dice que Acab se casó con un personaje de la Biblia muy, muy trágico. Se casó con Jezabel. Pero él dice que a esa Jezabel le edificó altar. Le construyó un templo para que Jezabel adorase a su Dios. Un rey de Israel que debía temer a Jehová hizo todas estas cosas. Fue el rey de los impíos. Una persona impía, usted puede encontrarse con personas que no crean en Dios. Usted va a predicarles y quizás esa persona muy prudentemente le dice, mira, muchas gracias, pero no creo en Dios. Esa es una persona quizás atea. Pero una persona impía es quien hace todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es una gran diferencia. Está antagónicamente opuesta a la voluntad de Dios. Ese fue Acab. Dios le decía algo, él hacía todo lo contrario. Hizo más que todos los reyes lo malo ante los ojos de Jehová. Fue el Messi. Si voy a hacer mal las cosas, las hago, pero bien mal. En este contexto, en este entorno, también surge su esposa. Mire, Dios le habló a Acab una y otra vez. Más allá de su pecado, Dios siempre tenía misericordia. Mire lo que dice en Primera de Reyes 20, capítulo 20, el 13. Muchas veces, hermanos, Dios quiere enseñarnos algo y no nos habla porque le busquemos. Porque de hecho muchas veces no le buscamos como Acab. Él le dio la espalda a Dios. Pero mire, dice, he aquí un profeta, aunque Acab se apartó, iba contrariamente a la voluntad de Dios, he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré aunque Acab era pecador, el Señor tenía misericordia. Dice, he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano. El contexto es de esto, que había una batalla que se iba a librar donde 32 reyes venían en contra de Israel. Pero aún así, Dios por misericordia del pueblo le habló a Acab, yo te lo voy a entregar. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? No, el problema no eran los enemigos, porque Dios podía y de hecho se los entregó. Mire lo que el propósito de Dios con Acab. He aquí yo te lo entregaré hoy en tu mano. ¿Para qué? Para que tú, Acab, conozcas que yo soy Jehová. En muchas de las circunstancias que vemos que Dios obra, aún en nuestras vidas, quizás no lo hace por los enemigos, porque de hecho eso es tarea fácil para el Señor. ¿Sabe por qué nos habla el Señor? Porque quiere que nosotros le conozcamos y reconozcamos que Él es el Señor. Amén. Y en este contexto está un personaje que la Biblia la declara como
la mujer más pecadora de la Biblia. Mire quién era Jezabel. ¿Qué característica tenía? Fue esposa del rey Acab. Su padre había sido sumo sacerdote y luego llegó a ser rey del pueblo de donde ella venía. Esta mujer adoraba a Baal, el dios de los cananeos. Guió a la nación entera de Israel al pecado. Impía, la reina de los impíos, completamente antagónica, opuesta a la voluntad de Dios. Mandó a matar a los profetas de Jehová. En esta circunstancia hemos visto lo que hemos leído. Ya vamos a volver a 1 de Reyes 18:4. Mandó a matar a los profetas de Jehová. Persuadió a su esposo y al pueblo a adorar la idolatría. Introdujo la idolatría en el pueblo de Israel, el norte de Israel. Y provenía de la ciudad de Fenicia, de Tiro. Era idólatra, perseguía a los profetas, era una persona manipuladora y controladora. Es vista como una mujer con carácter dominante y ¿sabe qué? Orquestó la muerte de Nabot, perdón. Aún en el Nuevo Testamento vamos a leer, dice en Apocalipsis 20:20, había habido sentencias sobre Jezabel. De hecho, tal cual Dios dijo que se cumpliría, por supuesto se cumplió. Pero mire lo que dice mucho tiempo después. Dice Apocalipsis 2:20, por favor. Respecto de Jezabel, le está hablando a la iglesia y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿quién? Haciendo referencia a una persona idólatra que llevó el pecado al pueblo. Y muy firme en sus convicciones. Nunca dejó de hacer lo que hacía, era impía. Que se dice, profetiza: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está haciendo referencia en Apocalipsis a las características de esta mujer. En ese contexto le tocó vivir a Abdías, pero también en este entorno y contemporáneo, y se conocieron, también estaba un gran hombre de Dios que era Elías. Elías confrontó el pecado y a Jezabel, que tenía 450 profetas que en su lugar. Y Dios le manda a Elías a hablarle a Acab. Hay un desafío donde Elías ora, desciende fuego del cielo, Dios hace un prodigio y luego, entonces, primero lo hicieron los profetas de Baal, que respondían a Jezabel. Por supuesto, nada pasó, pero Dios escucha la oración de Elías, desciende fuego del cielo, Elías ejecuta a los 450 profetas y luego de esto, cuando se entera Jezabel, Jezabel se jura por sí misma, dice que mañana a esta hora vas a estar muerto. Elías tuvo gran temor y se ocultó. Este era el contexto. Entonces ahora vamos a ir al versículo que hemos leído. El 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 y 50 y los sustentó con pan y agua. ¿Sabe quién era Abdías? Era el mayordomo del rey Acab. Él estaba en el centro de la maldad.
Por un lado Acab, que hizo lo muy malo, especialista en hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y por otro lado Jezabel. Pero el hecho de estar en el centro de la maldad no determinó a Abdías que se corrompiese. Mire lo que significa Abdías. En hebreo dice es Abadías, significa siervo de Jehová. Es un personaje bíblico que se menciona en el primer libro, donde lo hemos leído ahora nosotros. Entonces la historia de Abdías se desarrolla durante un periodo muy crítico en la historia del pueblo de Israel, el norte de Israel, cuando el pueblo se había apartado, pero abismalmente, de la presencia de Dios. Aunque trabajaba como mayordomo, y vamos a ver qué es lo que es un mayordomo. Dice que mayordomo, el término proviene del latín majordomus, que significa el que está a cargo. Tradicionalmente él estaba a cargo de una casa. Un mayordomo es una persona que gestiona, que supervisa, que administra la casa de su señor, que administra una finca y actúa como responsable en las actividades o en los recursos de su señor. O sea, un mayordomo era una persona muy importante en este caso, en el palacio del rey. Era una persona de confianza. Y en medio de esta situación que hemos visto, Acab confiaba en Abdías. ¿Sabe por qué? Porque Abdías tenía una característica. ¿Y sabe cuál es la característica que tenía Abdías? Era una persona fiel. Y vamos a ver entonces qué significa fidelidad. Dice que fidelidad es una virtud clave, tanto en la vida espiritual como en las relaciones humanas. Se trata de un compromiso firme y constante de mantenerse fiel primero a Dios, luego a su fe, a sus valores y también al entorno y las personas que las rodeaban. Aunque él miraba el pecado, él fue fiel porque primeramente temía a Jehová. ¿Sabe qué? Dios nos ha puesto en distintos lugares. Y quizás usted diga, no se puede porque abunde el pecado. Querido hermano, ahí en medio también está Dios. Porque ahí en medio lo ha puesto a usted y me ha puesto a mí. Para que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, seamos fieles. El título de este mensaje es Fidelidad en la adversidad. Se puede ser fiel en un mundo de tinieblas. Se puede creer en Dios en un mundo de tinieblas. Podemos ser luz en medio de la oscuridad. A tal punto que aún el profeta tuvo temor por su vida y se escondió. Mire, si Elías sabía que Jezabel y Acab hablaban en serio porque le buscaban para matarse, pero también lo sabía Abdías porque convivía con ellos. Pero aún así, él eligió ser fiel a Dios. Miren lo que dicen los versículos que siguen. El 5. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país. El contexto era que había sequía en la tierra. Dios le había dicho a Elías que no iba a llover. Pero cuando después de un tiempo Elías orara, iba a haber agua. Cuando hubo una gran sequía, entonces el rey Acab le dijo a Abdías, ve, Abdías, ve por todo el país. ¿Sabe por qué? Porque era una persona de confianza. Su patrón está buscando personas de confianza. Aunque esa persona sea una pecadora,
va a confiar en personas que son fieles, no solamente a Dios, a la fe y a las creencias, sino al entorno. Y se va a notar que yo busco y soy fiel a Dios, y que en ese lugar voy a ser el mejor. Pero ¿sabe por qué? Porque busco a Dios, porque primeramente le soy fiel a Dios. Entonces no se preocupe si el entorno donde usted quizás le ha tocado vivir, algunos estarán en la facultad, algunos en distintos trabajos, algunos en municipalidades, en la casa de gobierno. Ahí Dios te ha puesto para que seas fiel. Dios nos va a hacer brillar en medio de la oscuridad. ¿Cuántos creen que Dios le va a hacer brillar aunque la oscuridad la adversidad sea muy grande? Amén. Diga amén, porque Dios lo hace. Y Dios está confiando en usted. Él es fiel, Él no va a cambiar. En Él no hay sombra de variación. El problema somos nosotros, que a veces el contexto quiere determinarnos. Pero cuando Dios está y cuando yo confío en Dios, el contexto no me determina. El contexto no me influencia a mí. Yo soy la influencia en el contexto. Amén. Dice el versículo 6, el 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua. No había agua, ¿no? Y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, que conservemos la vida de los caballos. Eran más importantes los caballos y las mulas que las personas, pero ese era el pensamiento de Acab. Entonces se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un lado y Abdías fue por otro. Y yendo camino con esa misión, Abdías se encontró con Elías. Entonces, acá dice algo. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró delante de su rostro. Abdías era temeroso de Dios y reconocía al varón de Dios. Una persona fiel es una persona que respeta. Una persona impía es una persona irreverente. Por favor, búsquelo. Es una persona irreverente hacia toda la voluntad de Dios. Entonces va en contra. Pero una persona fiel es una persona reverente. Se encontró con el varón de Dios y se arrodilló. Dice, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo que estoy aquí. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab y no hallarte él, me matará. ¿Y sabe qué? Tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Abdías era una persona que se había encontrado con el Señor desde su juventud, y desde ahí él tenía principios y le sirvió. Entonces protegió a los profetas. No le importó que el entorno era de muerte y que peligraba su vida. Él fue fiel a Dios. Y él escondió a 100 profetas. Lo escondió en cuevas, 50 y 50. Y él dio para que lo alimentasen con pan y agua. Dice: cuando tú te metes en la obra del Señor, el Señor siempre te va a proveer. El Señor siempre nos proveerá. Nunca nos dejará.
Pero ¿cuál es la clave? Ser fieles a Dios. Entonces, enseñanza en cuanto a la conducta de Abdía, fidelidad en medio de la adversidad, ser fiel en medio de un entorno hostil, valor para proteger y reconocer al siervo de Dios, y por sobre todas las cosas, temor a Dios por encima que el temor a los hombres, porque los hombres quizás le podían matar, pero aún así él fue fiel a sus principios. Él se jugó por Dios. Él se jugó por Dios. Muchas personas han sido personas que se han guardado en la adversidad. Daniel en el capítulo 6 se creó una imagen, había unos amigos, 4 sátrapas, y eran celosos de Daniel porque Dios siempre le prosperaba. Miren lo que dice en Daniel 6:1. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. 6:1. Miren lo que dice. Pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas. Fíjese, un mayordomo nuevamente gobernando. Un mayordomo. Digo yo, amén. Entonces yo quiero ser mayordomo, porque pareciera ser que Dios pone a los mayordomos en lugares altos. ¿No sabe cuál es la clave? Ser fiel. Ser fiel te pondrá en lugares altos. Fieles a Dios. Pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, sobre ellos 3 gobernadores, 3, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero mire, sobre 123 y sobre 3 Daniel, el Messi de los mayordomos. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sabe por qué? Porque Daniel era fiel. Porque se nota cuando una persona es fiel y leal. Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta alguna. Y acá dice la Biblia, ¿por qué? Porque él era, ¿quién era fiel? Daniel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Una persona fiel es una persona que ama los principios y los mandamientos de Dios. Por lo tanto, es una persona íntegra, transparente, pura y santa. Por eso no se le encontró intachable, tacha alguna sobre su vida. Dice que la fidelidad atrae la ayuda y el favor de Dios. Podemos verlo en la vida de José. ¿Quién fue José? Un mayordomo. Pero el secreto no estaba en el puesto, el secreto estaba en el corazón de José. Él fue fiel aún en la adversidad. Podemos, queridos hermanos, ser fieles aun cuando el entorno parece muy adverso. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él nos ayudará. Él nunca nos dejará. Dios utiliza nuestra fidelidad para impactar a otros. Si usted lee el libro de Ruth,
ve a una persona que quedó viuda. Su esposo había muerto, la madre de su esposo Noemí. Entonces le dijo, vete a tu pueblo, porque no era del pueblo de Dios. Pero ella eligió ser fiel a Noemí y al Dios de Noemí, al Dios de Israel. Esa decisión que ella tomó le llevó a ser parte de la genealogía de Jesús, porque fue bisabuela de David, y de David entonces, ¿quién desciende? Jesucristo. Pero todo parte de una decisión que hemos de tomar en medio de esa situación adversa. ¿Qué vamos a decidir, queridos hermanos? Es difícil porque aún Elías, el profeta de Dios que hizo descender fuego del cielo, luego lo haría nuevamente en 2 ocasiones más. Pero aún Elías, el varón de Dios, tuvo temor por su vida y se fue, pero al día se mantuvo firme en medio de la adversidad. Amén. Se puede. Podemos en el nombre de Jesús, porque Dios es fiel, porque Él no cambia, no ha cambiado ni cambiará. La fidelidad da testimonio a los que nos ven, y con esto vamos a terminar. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. No significa que no tendremos que pasar por tiempos difíciles. ¿Qué dice? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante. Pablo está hablando acá, trabajo. En azotes sin números. En cárceles más. En peligro de muertes muchas veces. ¿Qué sigue diciendo? De los judíos de su nación, los mismos compatriotas, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 4, 20, menos 5, 195. Y no sabe lo que era, ni se averigüe. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado en Listra. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Algo más le podría pasar? Sí. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, de los judíos y los que no son judíos, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Qué más dice? En trabajo fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, como si fuera poco, de otras cosas que no termina de decirnos Pablo. ¿Saben por qué? Porque lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todos aquellos que han escuchado y han sentido el mensaje de Dios. La preocupación de Pablo no eran los problemas, no era el entorno, era la obra de Cristo, su fidelidad al Señor. La adversidad posiblemente es una parte inevitable en la vida de cada cristiano, pero en esos momentos es cuando nuestra fe es purificada. Dios nunca nos ha prometido una vida libre de problemas, pero Él sí nos asegura que en medio de esos problemas su presencia estará con nosotros. Dios es fiel y busca personas que le sean fieles. La fidelidad en la adversidad no solamente fortalece nuestro carácter, sino que también nos acerca más a Dios y permite que Él obre poderosamente en nosotros y en el entorno, porque afectaremos nuestro entorno
y las tinieblas se convertirán en luz. Dios está con nosotros. Terminamos con este versículo. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, créame, hermano. Pablo fue una persona muy preparada, intelectualmente muy desarrollada, aventajaba a muchos de los que sabían. Dentro de los fariseos aventajaba mucho, pero todo eso él lo tuvo por basura. ¿Sabe qué él eligió? Miren, y esto aconsejaba a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargas a hombres primero fieles, porque la idoneidad te la dará el Señor. No confíes en tu idoneidad, sé fiel a Dios. A hombres fieles que sean luego entonces idóneos para enseñar también a otros. Dios conoce nuestro entorno. Si es hostil o no, Él se va a glorificar con nosotros si le somos fieles a Él. Amén. Puede ponerse de pie, hermano. Vamos a orar. Quizás en esta mañana hayan muchos Elías. Cierre sus ojos, por favor. Que conforme a su fe y creen tanto en Dios, cierre sus ojos, por favor, solo escuche. Y el Dios, usted ora y Dios le responde. Le aseguro que no será la primera ni la última. Dios seguirá escuchando su oración. Pero también Dios entiende que por ahí hay muchos Abdías que están en lugares claves, específicos, en el palacio del rey, en lugares de eminencia. Y el Señor va a premiar tu fidelidad. Él está contigo en medio de la adversidad. Él nunca nos dejará solo. Si crees que eres un Abdías en medio de un momento hostil y la situación quizás te lleva a querer bajar tus brazos, vamos a orar por ti en esta mañana. Recibe las fuerzas del Señor en esta mañana. El Señor está en medio nuestro con su Espíritu Santo. Él nunca nos deja solo. ¿Cuántos se sienten débiles quizás, ya sin fuerzas, pero quieren serle fieles a Dios? Pero la situación pareciera ser que es más y más difícil. Hay Acab alrededor nuestro, hay Jezabel alrededor nuestro, pero Dios está contigo. ¿Cuántos desean en esta mañana que se ore para que el Señor les fortalezca? Puede levantar su mano. ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes cansado? Dios está ahí. Dios está ahí. El Señor conoce tu situación. Él no te deja solo. Él no te desampara. Dios está contigo en medio de la adversidad. Señor, mira las manos que se levantan. A mí me gustaría que los ancianos por lo menos tocaran las manos, porque Dios está renovando fuerza en esta mañana. Por favor, los ancianos pueden tocar. El Señor está en medio nuestro. Mira las manos que se levantan, que no confían y aún no temen por su propia vida,
sino que confían en ti, oh mi gran Señor. Toca, fortalece a estos Abdías que están en lugares de influencia. Toca, Señor, a los jóvenes, adolescentes, a los matrimonios, a los ancianos. En el nombre de Jesús, toca, renueva las fuerzas. Toca, Señor, toca. El Señor te va a usar. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra es quien nos fortalece. Toca, Señor, toca, unge las manos de los ancianos, tu presencia a través de ellos, en el nombre de Jesús. Toca, mi Rey. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces. Tú lo haces, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Y no hay otro como tú. Gracias, Señor. Sigue tocando, no se distraiga. El Espíritu Santo de Dios en esta mañana te renueva las fuerzas. Él hace las cosas nuevas. Sé fiel, sé fiel. Y si has claudicado, si has bajado los brazos, el Señor en esta mañana te da las fuerzas. Toca, toca, sigue obrando, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Tu fidelidad es grande, mi Rey. Gracias, Padre.